¿Estamos? En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, damos inicio a una sesión, estamos con falta de quórum. El senador Castro tuvo que partir a su región. Estamos el senador Latorre y yo, la senadora Allende está a distancia. Y por las disposiciones, senadora Allende, que hemos conocido y que hemos peleado tanto, no se puede dar quórum en estas condiciones, toda esta situación tan extraña en que nos han expuesto en los acuerdos que se han adoptado tanto en comité como en sala. Así que, Presidenta. Sí, la idea, Isabel, es poder, te saludamos, te deseamos la mejor de la suerte en todo tu proceso médico y la decisión que hemos tomado es trabajar en comité con el propósito de poder escuchar al señor ministro en el día de hoy y bueno, dejar para marzo todas las posibilidades de consultas y de poder avanzar en el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de los Recursos Hídricos. Senadora Allende, bueno, vamos a saludar al ministro que se ha incorporado, el ministro Moreno, muy bienvenido. Está también Carlos Esteves, muy bienvenido Carlos. Está Sergio Valdivieso, también a Mónica Rojas. Saludamos a Mónica también y ¿qué más? Se ha integrado la Mónica Ríos y Nicolás Rodríguez que se ha incorporado, Francisco Rivet. Muy bien, muy bienvenidos todos a esta comisión que, como lo señalábamos, a trabajar en comité, dado que no tenemos el quórum, pero creo que están nuestros invitados y es de importancia al menos empezar a conocer la propuesta desde el Gobierno en materia de la creación de esta subsecretaría y lo que ha acordado la Comisión de Obras Públicas, que vamos a sesionar en esta modalidad. Senadora Allende, ¿usted quería hacer alguna intervención? Muy breve, Presidenta. En primer lugar, saludar a todas y a todos, ministro y a todos quienes nos acompañan. Yo lamento mucho que efectivamente la decisión de los comités sea de esta naturaleza. Como usted sabe, yo estaba en la categoría comilla de sospecha o posible contacto estrecho. Recién hoy, en la madrugada de hoy, he podido tener el resultado del PCR negativo, por supuesto, pero evidentemente ahora me tuve que venir a Santiago para hacer el PCR y todo esto, y además de eso tengo control porque tengo una cirugía mañana, entonces tengo control médico. Entonces es súper lamentable que uno tiene la mejor disposición que permita que las comisiones funcionen de la mejor manera, pero bueno, este es un acuerdo comité, no lo logramos hacerlo de una manera más flexible que permita situaciones como esta, pero al menos quiero acompañarlos un rato. Después tengo que salir justamente para terminar los procesos de examen y controles, pero por lo menos quería estar presente y lamento mucho que no sirva mi presencia telemática para dar el quórum y que tenga que sesionarse en comité. Ojalá realmente nuestros colegas pudiesen comprender que la flexibilidad ayuda a un mejor desempeño y no pone obstáculos. Eso es todo. Muchas gracias. No quiero dilatar más. Gracias, senadora Allende. Por cierto, estamos todos conscientes de la enorme dificultad que ha significado este acuerdo de comité y la rigidez de algunos colegas para adaptarnos a esta complejidad sanitaria en que estamos. Bueno, muy bien. Le voy a dar la palabra al señor ministro, Alfredo Moreno. Bienvenido una vez más, ministro. Y con el interés de poder escuchar su opinión en relación al proyecto que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Le doy la palabra, señor ministro. Ministro, está sin audio. Ahora está sin audio, ministro. Ahora sí. Sí, entonces, ahí está muy bien. Saludarla y por su intermedio también al resto de los integrantes de la comisión y a todas las personas que están asistiendo. Este es un proyecto que tiene gran importancia, pero que yo tengo una presentación que me gustaría si pudiéramos poner en pantalla para que fuera más fácil de seguir. Sí, ya lo estamos viendo, señor ministro. Ahí está. Entonces, lo primero que quisiera decir es que esto no es un hecho aislado. Quisiera poner el contexto primero de dónde nos encontramos, tanto respecto del problema
como también de todo lo que se ha avanzado en cómo resolver ese problema y donde este proyecto cumple un rol muy importante, pero que es en conjunto con otros elementos. Primero, el problema que tenemos es que tenemos una escasez hídrica que no es cosa de este año ni del anterior, que viene de hace mucho tiempo. Ha venido cayendo las precipitaciones hasta el año 2010, venían cayendo alrededor del 10% cada década. Eso en toda la zona centro-norte y centro-sur, donde vive el 80%. En esta década esto se ha acelerado enormemente, ahí están los datos en el gráfico de la izquierda. Por ejemplo, esto está medido en Santiago, pero es igual para Coquimbo, para el Maule, o en fin, todas las zonas centro-norte, centro-sur, los números son muy parecidos. La pluviometría de esta última década ha sido 42% menos que lo que teníamos en un año normal. Además tuvimos el año 2019, que fue el año más seco del cual hay registro, donde la caída fue casi 80%. Si miramos Valparaíso, que está al costado derecho, los números son muy parecidos. Durante la década una caída del 38%, que como digo, se acumula con las de 10% por década que venimos ya hace varias décadas atrás. Un año 2019 con una caída del 83%. El año 2020 fue mejor que el año 2019, sentimos un cierto alivio, pero sigue siendo un año muy lejos de un año normal, incluso con una pluviometría inferior al promedio de la década. O sea, estamos en una situación donde tenemos la década más seca desde que tenemos registro, afectando a una zona realmente muy amplia donde está, como ya mencioné, 80% de la población y casi 80% de la actividad económica. De hecho, las zonas de escasez hídrica en el último tiempo se han extendido incluso más al sur. Tenemos hoy día, por ejemplo, decreto de escasez por primera vez en la historia en la región de los ríos, que no había tenido. Y este es el problema entonces al que nos encontramos, una reducción muy importante que ya lleva muchos años, que se ha ido acelerando, que en los últimos años ha sido especialmente seria. Tenemos 13 años de sequía, nunca en Chile habían habido más de 4 años seguidos. Esta es la situación que tenemos al frente. En segundo lugar, uno podría decir, bueno, estamos hablando de un proyecto para cambiar la institucionalidad. Y el señor ministro está hablando de un problema, será de varios años, pero es puntual. Pero desgraciadamente eso no es así y todo indica que este es un cambio permanente, es un cambio del clima. Este gráfico yo lo encuentro muy interesante porque no sabemos exactamente qué va a pasar hacia adelante, pero hay múltiples modelos de cambio climático que pretenden estimar, proyectar qué podría pasar, qué es lo más probable que suceda en el futuro en las distintas regiones del mundo. Y hay regiones, todas van a tener más temperatura, que es otro de los elementos, por supuesto, que también nos está afectando y que también afecta directamente la disponibilidad de agua. El último año tuvimos el año más seco en un siglo, o sea, más temperatura en un siglo, y eso significa la menor cantidad de nieve, y lo estamos sufriendo hoy día, porque al no tener nieve, no tenemos almacenamiento para el verano. Hoy día los caudales de la zona centro-norte están muy por debajo de los mínimos históricos, 20 o 30% del mínimo histórico que han tenido desde que se mide. Los caudales de la zona centro y centro-sur están en estos días últimos ya en sus caudales mínimos, y esto es producto de esta combinación de poca lluvia con mucha temperatura. Entonces, el pronóstico para el mundo es que vamos a tener más temperatura. ¿Pero qué va a pasar con el agua? Con el agua, lo que muestran los distintos modelos, como digo, hay muchos. Este es un resumen que muestra todos los modelos de cambio climático que se han realizado para las distintas áreas del mundo. Y los colores más azules, más verdes, son zonas que se estima que van a tener más agua, van a tener más lluvia en los años futuros. Los colores más café, más rojos, son los lugares donde vamos a tener menos agua. Y la intensidad del color lo que muestra es el nivel de
coincidencia de los distintos modelos respecto de lo que va a suceder. Entonces, si tenemos un color verde, bueno, eso significa que va a llover más, pero si ya tenemos un color que es azul o un azul muy oscuro, quiere decir que todos los modelos dicen eso. Y vean ustedes lo que sucede en la zona central de Chile. Toda la zona central de Chile, donde, vuelvo a reiterar, vive el 80% de los chilenos. La zona central, incluyendo centro norte y centro sur, es una zona muy amplia, tiene un color muy, muy oscuro, un café ya, digamos, muy, muy oscuro, muy, o a veces aquí se ve un poco rojo. Bueno, eso lo que muestra es que va a tener mucho menos agua y que todos los modelos dicen que eso es lo que va a suceder. Entonces, la situación que tenemos no solamente es algo que llevamos varias décadas, no solamente se ha acelerado en la última década, también todo lo más probable, todas las estimaciones que tenemos hacia adelante es que Chile en esa zona del país va a enfrentar una sequía con una altísima probabilidad y que va a seguir, digamos, bajando la disponibilidad que tenemos de lluvia. Esto que tenemos al frente no es una sequía, es un cambio climático permanente. Por lo tanto, la institucionalidad para enfrentar esto es algo vital, porque la acción del Estado para dirigir, coordinar, orientar el cambio que significa una cosa como esta, la humanidad se ha enfrentado muchas veces a cambios climáticos. De hecho, ha viajado de un continente a otro, ha ido conquistando continentes, ha cambiado el clima a lo largo de la historia, pero a lo largo de centurias y milenios. Lo que indican, lo que nos está pasando hoy día y lo que muestra estos modelos es que lo que estamos enfrentando hoy día no se acerca a eso, se acerca a un cambio acelerado del clima. Y un cambio acelerado del clima implica que tenemos que cambiar la vida, implica que no tenemos las fuentes de agua, implica que tenemos que producir de otra manera, en fin, y es un cambio que va a ser muy duro y muy complejo y por lo tanto la acción del Estado en esa materia es muy importante. Lo segundo que quiero mencionar del contexto, este es el problema, ¿cómo lo estamos enfrentando? Bueno, hay muchas iniciativas, pero quiero mostrar una que es como una especie de resumen. Nosotros creamos, convocada por el presidente de la República, a partir de octubre del año 2019, algo que hemos denominado la Mesa Nacional del Agua. Es muy transversal, hay gente de todas las opiniones políticas, participan varios diputados y senadores, también hay gente que son usuarios del agua, gente que está en los sistemas de agua potable rural, que son dirigentes nacionales de ellos, gente de los distintos sectores económicos que ocupan agua también, ya sea de sanitaria, ya sea de la minería, de la energía, de la agricultura, académicos que son expertos en este tema, en fin, y por supuesto los equipos del Ministerio, tanto de la Dirección General de Agua como de los otros sectores del Ministerio que tienen que ver con el agua. Y lo que se trabajó en esto para iniciar ese trabajo fue decir, bueno, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es cuál es el problema y cuál es el diagnóstico de lo que tenemos que hacer. Y ese círculo que está ahí resume lo que es el diagnóstico unánime de esa mesa y que luego ha trabajado en cada uno de esos puntos. Lo que dice es que esto tiene en el fondo 3 elementos centrales y que estos 3 elementos centrales se dividen en varios puntos cada uno, pero el primero es la seguridad hídrica, donde está, por supuesto, asegurar el acceso universal al agua y al saneamiento, cosa que hemos dado un paso muy importante, la presidenta de esta comisión y otros de los integrantes conocen muy bien con el Código de Agua. Hay que tener un plan de infraestructura hídrica y de nuevas fuentes de agua, porque las fuentes de agua de que disponemos en cada una de las regiones hoy día son completas y totalmente insuficientes para hoy y con mayor razón para el futuro. Tenemos que tener planificación estratégica de cuencas, eso también quedó en el Código de Agua y nosotros ya tenemos bastante avanzado en eso. Vamos a comenzar el trabajo en las regiones con la información que tenemos, poder acordar con cada región su plan estratégico. Lo segundo, un tema que se habla muy poco, pero que el Congreso ha estado profundamente involucrado en este tema, que es la calidad de las aguas y el ecosistema. Ahí hay, en el tema de protección de ecosistemas, lo que se está haciendo con la ley de glaciares, la ley de turbera, lo que se hizo con los humedales urbanos, bueno, en fin.
Y un punto muy importante que es la gestión sustentable de acuíferos, donde se ha hecho un avance muy significativo. Chile tiene 375 acuíferos, de los cuales solamente 6 se encontraban en condición de prohibición, o sea, solo 6 no se podían entregar nuevos derechos. Y todo esto se hacía con muy poca información y con muy poco uso de la normativa que está vigente, porque el código actual permite, digamos, decretar zonas de prohibición y zonas de restricción en materia de entrega de derechos. Hemos hecho un estudio de todos ellos, ya hay más de 100 que están en condición de prohibición, o sea, hay más de 100 acuíferos en el país donde no se pueden entregar más derechos porque la cantidad que se está utilizando es mayor que la que está entrando. Y por lo tanto, si siguiéramos este camino actual y no vamos tomando las medidas, bueno, no, se nos acabarían los acuíferos. Lo mismo en materia de lo que son los acuíferos restringidos. Pero hay un tercer eje, que es el marco legal institucional que requiere ser modificado para enfrentar un desafío de la magnitud del que estamos hablando. Ahí, esencial, la reforma al Código de Agua, se acaba de aprobar. Yo creo que este es un paso adelante muy, muy importante. Espero que el presidente ya lo va a promulgar muy pronto. Y lo segundo es la institucionalidad pública, que es de lo que trata este proyecto, o sea, este eje número 8. Entonces, esto es parte de 12 cosas, digamos, fundamentales que hay que hacer. La institucionalidad pública no da el ancho. Un reciente informe de la OECD, por ejemplo, que analizó la institucionalidad pública en materia de agua en todos los países miembros de la OECD, llegó a la conclusión que la institucionalidad pública de Chile es la más dispersa y por lo tanto la menos efectiva en materia de enfrentar el problema climático que tiene el mundo entero y particularmente, desgraciadamente, Chile. Entonces, esto, además, esta institucionalidad pública, también este proyecto ataca el punto número 9, que es la institucionalidad a nivel de cuenca, que quizás es el punto más complejo, porque no tenemos ninguna experiencia en eso. Entonces, una de las primeras tareas que tiene la nueva subsecretaría y los nuevos órganos que se crean es precisamente presentar el proyecto, digamos, de nueva institucionalidad a nivel de cuenca. Después hay otros ejes transversales que tienen que ver con financiamiento y con otras cosas, pero dentro de ello está el tema de la información. La información, hemos visto todos los países que han sido exitosos en este desafío. Todos los que han sido exitosos tienen buena información, la información está disponible desde ya para las autoridades, para el sector privado, para los académicos, para que la gente pueda analizarla, para que pueda sugerir alternativas, para que tome buenas decisiones con lo que hace, en fin. Y en Chile hicimos un estudio dentro de la mesa que le hizo el Ministerio de Ciencia. Se produce buena información, hay muchos que producen información sobre distintos aspectos del agua. Está completamente dispersa, está hecho todo sobre parámetros diferentes. Por eso este proyecto incluye también un punto sobre el eje número 10, que es la creación de una Dirección Nacional de Información Hídrica que quedaría en esta subsecretaría y que precisamente lo que hace, más que generar más información, es tomar la información de fuentes públicas y privadas, tenerla accesible para todos, en una manera que sea compatible y comparable una con otra y que esté disponible para públicos, privados, académicos, en fin. Lo segundo respecto de este contexto, digamos, de lo que donde cae esto. Es decir, que esto tampoco, este proyecto del cual me voy a referir, no es ninguna novedad. Esto es algo que se viene discutiendo en Chile desde el año 2013 al menos. Desde el año 2013 el Banco Mundial hizo un estudio, llegó a esta conclusión que hay 43 instituciones en Chile que tienen que ver con el agua, que no tienen coordinación, en fin, y propuso justamente que lo que había que crear era dentro del Ministerio de Obras Públicas una subsecretaría del agua, convertirlo en un Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Ese estudio volvió a realizarse, a profundizarse el año 2014. La conclusión del Banco Mundial fue la misma. La propia Cámara de Diputados ha tenido varias veces pronunciamientos
no estoy seguro que sean todos unánimes, pero creo que han sido todos unánimes, en que ha solicitado, ya sea, por ejemplo, en el año 2014, la Cámara le pidió al Ejecutivo del momento que creara el Ministerio del Agua. Lo mismo, la Cámara de Diputados el año 2020 repitió esa solicitud, tal como dice ahí el punto número 5, la Cámara de Diputados le pidió al Ejecutivo y le reiteró lo que ya había dicho el año 2014, que creara el Ministerio del Agua. De la misma manera, la Subsecretaría del Agua, que es otra forma de llamarle a esto, ya lo mencioné, los estudios del Banco Mundial, la Cámara de Diputados en 2014, en otro pronunciamiento a la Cámara de Diputados, también hacia el Ejecutivo, le pidió que creara una Subsecretaría del Agua en el Ministerio de Obras Públicas. El Senado, en el año 2014, también le pidió al Ejecutivo del momento que creara una Subsecretaría del Agua. La Fundación Chile creó una organización que se llama Mesa de Agua y Medio Ambiente, donde están todas las instituciones que aparecen ahí en el punto número 7, y que sigue funcionando hasta el día de hoy, que ha analizado todos los temas, digamos, que tienen relación con el agua. Esa Mesa de Agua y Medio Ambiente también analizó el tema de la institucionalidad y llegó a la conclusión que la forma de poder resolver esto en Chile era una Subsecretaría de Agua en el Ministerio de Obras Públicas. También la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no es cierto?, la principal organización empresarial, el año 2016 al gobierno de la presidenta Bachelet le pidió que creara una Subsecretaría del Agua porque se veía que este tema era un tema muy importante y que la organización del Estado no estaba en condiciones de poderlo enfrentar. El Consejo de Políticas de Infraestructura que preside el expresidente Frey, también en el año 2020, con sus equipos técnicos, creó, digamos, un análisis sobre esto y llegó a la conclusión y hizo una petición pública que se creara una Subsecretaría del Agua en el Ministerio de Obras Públicas en el año 2020. O sea, esto no es una cosa que se nos ocurre a nosotros, este proyecto está construido, es una larga historia de análisis sobre el tema, desgraciadamente una larga historia de mucho análisis y de poca acción. Obviamente la Mesa Nacional del Agua, lo que mencioné anteriormente, para este punto, que era uno de los 12 puntos que mencioné del diagnóstico que tiene la Mesa Nacional, también analizó esto, se trabajó con una comisión especial, se convocaron a los mejores expertos y nuevamente la conclusión es que lo que debemos crear es un Ministerio de Recursos Hídricos, digamos, incluirlo dentro del Ministerio actual de Obras Públicas. Esos son el contexto que quería mencionar y ahora paso entonces a lo que es el proyecto. El proyecto, si vamos primero que todo a las ideas centrales del proyecto, lo que hace, como ya lo mencioné, frente a lo que es el problema y luego de eso lo que es este aspecto específico de su solución, que es cómo se organiza el Estado, lo que requerimos es una nueva institucionalidad de recursos hídricos que, como ya mencioné en este estudio de la OECD y en todos los otros que he mencionado, está realmente muy dispersa y eso lo hace que no tiene liderazgo, no tiene coordinación y por lo tanto es muy inefectiva. Para eso se crean algunos nuevos órganos, que son 5. Uno es la Subsecretaría de Recursos Hídricos dentro del Ministerio de Obras Públicas, que pasa a ser el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Se crea una comisión de ministros que incluye a todos los ministerios que tienen relación con este tema y se crea también un comité técnico de recursos hídricos que está bajo este comité de ministros, que es presidido por el subsecretario de Recursos Hídricos y que es integrado por todas las instituciones de las diversas partes del Estado que tienen relación con el agua. Voy a ir al detalle cada uno de ellos. También se crea el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que es algo muy similar a lo que hoy día es la Mesa Nacional del Agua, pero lo que pretende es tener una mirada transversal para colaborar en tener una mirada desde afuera en materia de ayudar al presidente y al Comité de Ministros en realizar la política nacional de recursos hídricos, hacer sugerencias, hacer evaluaciones, en fin. Y el panel de expertos de recursos hídricos
que tiene que ver con materias totalmente técnicas, formado por 5 expertos, todos contratados en base a ADP, y que básicamente es un organismo consultivo, no tiene poder de decisión. Esto estaba en el Código de Agua, se vio en la comisión en el Senado, hubo total acuerdo de todos los sectores políticos de que era un buen elemento y que había que tenerlo, y desgraciadamente, como pasa a veces en estas cosas, no nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las remuneraciones que debían tener. Hacienda y el Ejecutivo sostenía una remuneración pequeña porque eran pocas sesiones, eran pocas veces que se iba a usar, y más bien los senadores de la oposición pensaban, digamos, que para asegurar la independencia, asegurar la dedicación, en fin, y la profundidad de los análisis había que tener una alta remuneración. Resumen, decidimos dejar esto fuera y por lo tanto esto de alguna manera se repone acá, y esto es consistente con las tremendas atribuciones que se le dan a la Dirección General de Agua en el Código de Agua. También contempla nuevos instrumentos, no solamente nuevos organismos, sino que nuevos instrumentos. Uno de ellos, el que mencioné ya, la Política Nacional de Recursos Hídricos, que es la estrategia de largo plazo, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, es obviamente en primer lugar el consumo humano, que favorezca además la gestión integrada por cuencas, como es el tema de la única manera de manejar el agua. Después está el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que es el aterrizaje de esa política nacional, es qué es lo que tenemos que hacer. Aquí se le ha dado unos plazos que son los mismos que se acordaron en el Código de Agua para los planes estratégicos de cuencas, porque de ahí nace también el Plan Nacional de Recursos Hídricos, es decir, es una proyección a 10 años que tiene que actualizarse al menos cada 2. Esto es lo mismo que el Código de Agua estableció con el voto favorable unánime de ambas cámaras para los planes estratégicos de cuenca que debe tener cada una de las cuencas. Y finalmente, lo ya mencioné, el tema de la información, que también es una carencia muy importante en este sector. Se crea entonces la Estrategia Nacional de Información Hídrica, también se crea la Dirección Nacional de Información respecto de esto, que queda, digamos, asociado a esta subsecretaría, y que al final lo que es crear este Sistema Nacional de Información Hídrica que permita que todos, públicos, privados, académicos, puedan acceder a información en un solo lugar, en forma fácil, y que puedan tomar buenas decisiones. Debo decir que este es el mismo concepto que estuvo detrás de la aprobación del Código de Agua, donde se tomaron medidas muy drásticas para mejorar la información. Por ejemplo, que las personas tienen que inscribir sus derechos para saber realmente quiénes son los poseedores de los derechos, cuántos derechos están entregados, cuánto es la carga que puede haber sobre un determinado acuífero o una determinada fuente. Bueno, eso es un ejemplo específico, pero hay muchos más respecto al problema de la información. Voy a ir entonces un poquito más en detalle en cada uno de los organismos que se crean por este proyecto. El primero de todo tiene que ver con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que lo que tiene es, ¿cierto?, el trabajo de colaborar con el ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, este nuevo ministro, en todo lo que tiene que ver con las materias hídricas. Tiene que liderar esta división de información que se crea. Va a tener además bajo él 2 direcciones generales, una que es la Dirección General de Aguas, que ya es sumamente importante en este sector, pero que con el nuevo Código de Agua tiene aún más instrumentos y más atribuciones, que hoy día, de acuerdo al nuevo código, tiene que hacer muchas más tareas que las que tenía que hacer antes. Se crea además una nueva dirección general. Hoy día el Ministerio tiene una Dirección General de Agua y tiene una Dirección General de Obras Públicas. Se crea una Dirección General de Obras Hidráulicas, que de alguna manera representa la importancia que tiene este tema, y lo lleva entonces al nivel más alto. Estas 2 direcciones generales dependen de la subsecretaría. Voy a hablar después inmediatamente de en qué consiste esta Dirección General de Obras Hidráulicas. También el subsecretario tiene que actuar como secretario ejecutivo de la Comisión de Ministros y tiene que
por esa razón, presentarle también el anteproyecto de política nacional. Es el Comité de Ministros el que desarrolla esta propuesta, que se la entrega al Consejo. El Consejo hace sus observaciones, sus sugerencias, y una vez que se tiene entonces la versión final, va al presidente para que la pueda sancionar. Y adicionalmente a eso, tiene que, dentro de esta tarea, presentar el proyecto de Plan Nacional de Recursos Hídricos, que es esta tarea a 10 años plazo con renovaciones cada 2. El subsecretario también tiene que presidir el Comité Técnico de Recursos Hídricos, tiene que coordinar la tarea, si bien los servicios de la Superintendencia Institucional de Hidráulica dependen del ministro, la tarea de coordinación en todo lo que sea relacionado con el Comité Técnico de Recursos Hídricos quedaría en el subsecretario. Entonces, en resumen, como muestra el gráfico que está a la derecha, tendríamos una subsecretaría de Recursos Hídricos que tomaría la Dirección General de Aguas que conocemos, una nueva Dirección General de Obras Hidráulicas que en definitiva tiene lo que hoy día es la DOH y también Servicios Sanitarios Rurales, y también tiene una cierta visión y coordinación respecto al Instituto Nacional de Hidráulica y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, vamos ahora a la Dirección General de Obras Hidráulicas, que básicamente es elevar el nivel de la Dirección de Obras Hidráulicas de hoy, y eso a su vez permite que aparezca un nuevo servicio que es la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Recordar que la última modificación a Servicios Sanitarios Rurales, por primera vez, creó una subdirección de Servicios Sanitarios Rurales que ha ayudado en su tarea, pero todavía, para poder hacer cualquier cosa en materia de servicios sanitarios rurales, se requiere, incluso para cosas muy pequeñas, la firma del director de la DOH. Esto permite tener una dirección nacional que de alguna manera refleja el enorme problema que tenemos en materia de agua potable rural. No hemos tenido racionamiento en ninguna ciudad, ni de agua ni de luz, pero problemas de agua en los campos hemos tenido en todas partes, y esto es una responsabilidad 100% del Estado. Ahí no hay sanitarias, no hay nada. Todo lo hace el Estado y lo autogestionan los vecinos. De tal manera que hoy día la situación que tenemos es de una demanda enorme. El presupuesto de servicios sanitarios rurales se ha multiplicado por 3. El año 2022 el Congreso ya aprobó aumentarlo aún más. Y estoy totalmente seguro que esto es lo que va a seguir sucediendo hacia adelante durante un buen tiempo, mientras no tengamos servicios realmente robustos, con resiliencia, bases de enfrentamiento que está teniendo, digamos, las cerradas, fuentes superficiales, es nada de esos servicios. Y además, el desafío de 700.000 personas que todavía no tienen acceso a un servicio formal de agua potable o de alcantarillado, que también, de acuerdo a la nueva ley, también quedó en manos de la hoy día subdirección, y aquí se propone que pase a ser una dirección nacional con todas las responsabilidades, ¿no es cierto?, que eso conlleva. Tiene estos dos elementos, estos dos desafíos, la sequía y una enorme cantidad de personas que nunca han llegado a tener un servicio como el que tienen las personas en la ciudad. Por su parte, la Dirección de Infraestructura Hidráulica es el equivalente a la DOH de hoy. Si vamos entonces ahora a la Comisión de Ministros, que es otro de los órganos que se crea, sus funciones son, obviamente, coordinar la tarea de todos estos ministerios que tienen relación con este tema. Lo que se propone en el proyecto es que esto lo integre este Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y que lo presida y lo lidere, pero que estén también los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente, de Ciencia, Minería, Energía, Economía, Hacienda y Desarrollo Social, y como ya mencioné, el subsecretario sería el secretario ejecutivo. Debo decir que frente a la crisis que estamos viviendo hoy, y dado que no tenemos esta ley y no tenemos este proyecto aprobado y funcionando, en la práctica
lo que sucede hoy es que funciona este comité de ministros, tenemos, digamos, reuniones semanales para enfrentar la crisis, es coordinado y presidido por el ministro de Obras Públicas, y funciona muy de acuerdo con esto. O sea, esto no solamente es una cosa que técnicamente o teóricamente es la solución, es lo que hoy día en la práctica nos permite, digamos, enfrentar, a pesar de que no tenemos ninguna atribución para hacerlo, pero es imposible con la estructura que tiene hoy día el Estado poder funcionar si hubieran 40 personas que tuvieran distintas opiniones sobre qué es lo que hay que hacer en cada caso. También tiene, por supuesto, sus tareas en materia de la política nacional, trabajando con el Consejo y consulta al Consejo, pero finalmente lo que hace es elaborar y proponer al presidente la política nacional, aparte de la coordinación interministerial, y también, muy importante, es hacer este plan nacional de recursos hídricos que aterrice y lleve a la práctica la política que se haya definido. Tiene bajo de ella, a diferencia de todos los otros comités de ministros, que hay muchos de coordinación en distintos temas, tiene un comité técnico. Este comité técnico se propone que esté constituido por las autoridades máximas de la DGA, de la DOH, de esta Dirección General Nueva, de la CIS, o sea, la Superintendencia, del Instituto Nacional de Hidráulica, la Oficina Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Riego, el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Dirección Meteorológica de Chile, y también por la Corfo y los Ministerios de Energía, Medio Ambiente y Ciencia. Y la tarea de este comité técnico es llevar a la práctica esto, ¿no? Los ministros tienen poco tiempo, las reuniones de los comités de ministros son cada tiempo largo. Los que dirigen la acción son los que están directamente en cada una de las instituciones que cuelgan de los ministerios, y la tarea entonces de llevar a la práctica lo que se haya definido en el plan y de enfrentar las emergencias que es ese comité técnico. Por su parte, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos es, como ya mencioné, una cosa similar a lo que es hoy día la Mesa Nacional de Agua y otras iniciativas que han habido y que han mostrado que la participación de la sociedad en estos temas es muy importante. Esto mismo está, por ejemplo, en el Código de Agua, también con cómo se trabaja con los planes estratégicos de cuenca, que hay que discutirlo en la cuenca, con la región, con las autoridades locales, con regantes y con no regantes, y tener una tarea, digamos, acordada en conjunto hacia adelante. Bueno, esto de alguna manera a nivel nacional también es lo mismo, y la idea, digamos, que colabore con el presidente de la República y con los ministros correspondientes, de manera tal de asegurarnos que tengamos la mejor de las políticas hídricas, la mejor política nacional hídrica que sea posible. También que tengan la posibilidad de hacer directamente observaciones. Es un organismo absolutamente consultivo, no tiene atribuciones, pero tiene el valor de poder hacer, digamos, entregar sus opiniones, entregar sus aportes, de poder hacer, digamos, opiniones públicas. Miren ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, frente a la pandemia, también otra emergencia enorme. Bueno, ¿qué ha hecho el Estado? Ha convocado a personas del colegio médico, de expertos de las universidades, en fin, la gente que sabe sobre este tema, y el gobierno puede coincidir o no coincidir, pero sin duda que ha sido extraordinariamente valioso el aporte que se ha recibido. Hay una propuesta en el proyecto de cómo integrar esto, que puede ser de otra manera, pero lo que está aquí propuesto es que haya gente de los sectores público, privado, tanto a nivel nacional como regional, pero que al menos, más que decir quiénes son, el proyecto lo que plantea es que al menos haya un representante de algunas de las cosas que son cruciales en estos temas, que tienen que ver con los servicios sanitarios rurales, los servicios sanitarios urbanos,
organizaciones no gubernamentales en el tema ambiental, un tema que hay que tener muy presente en esto, que debería haber al menos un presidente de las asociaciones de municipios. O sea, los municipios en el tema hídrico son sumamente importantes. Hay que tener también alguien que esté en los usuarios de agua, juntas de vigilancia, federaciones de canalistas, no sé. Por supuesto también los académicos, las asociaciones gremiales. O sea, nos parece que hay que tener al menos una representatividad que por lo menos incluya a esto, y esto es algo que durante la tramitación se puede, digamos, trabajar quiénes debieran conformarlo. Aquí está planteado que el propio presidente puede incluir otras personas, ¿no? Pero podría hacerse, como digo, de una manera distinta, pero esa es la propuesta que tiene el proyecto. Y finalmente, el panel de expertos de recursos hídricos. El panel de expertos, como ya lo mencioné, es algo que estaba en el Código de Agua, que se analizó en el Senado, particularmente en la Comisión de Agricultura, que es la primera por la que pasó, donde hubo pleno acuerdo, digamos, en la necesidad de tenerlo. Es un órgano asesor que es simplemente consultivo, principalmente de la Dirección General de Agua, y tiene que ver con, digamos, decisiones muy difíciles que tiene que tomar la Dirección General de Agua. Por ejemplo, restringir la constitución de nuevos derechos, declarar zonas de prohibición. Entonces, que exista, digamos, una opinión de personas independientes del más alto nivel que digan, bueno, si les parece bien o les parece mal. Después la Dirección General de Aguas puede hacer lo que estime conveniente, pero va a tener que tener buenos argumentos para hacerlo. Y son decisiones muy complejas. Si un acuífero que está realmente siendo sobreexplotado no se detiene eso, bueno, el resultado va a ser dramático para los años siguientes y para las generaciones siguientes. Por el contrario, si se hace una restricción demasiado, digamos, temprana o demasiado excesiva, bueno, lo que va a resultar es en un impacto enorme en la vida de las personas actuales y en las actividades que se realizan actualmente. Entonces, esto hay que asegurarse que se haga con el mejor criterio técnico, con la mayor contraposición de opiniones que sea posible. Y algunas de estas decisiones son políticamente muy difíciles, ¿no? Porque cautelar generaciones posteriores con, digamos, restricciones a las generaciones actuales siempre resulta extraordinariamente difícil. Esto es no solamente respecto de cantidades, también puede haber problemas que tienen que ver con la calidad, un tema que se habla poco, pero que cada día es más importante. La zona norte del país, hoy día hay muchos lugares donde el problema del agua no es la cantidad, es el problema que la calidad del agua está siendo afectado duramente porque baja la cantidad de agua y las concentraciones de arsénico, cloruro y otros está siendo realmente muy elevado y produciendo muchos problemas para poder usar esa agua. Tenemos problemas en los cuerpos de agua, normas secundarias hay en muy pocos. En aquellos que se ha ido aplicando, muy pronto van a empezar los planes de descontaminación, probablemente el lago Villarrica va a ser el primero, está en desarrollo eso, pero esos planes de descontaminación van a significar una restricción a las actividades adyacentes que puede ser bastante severa. Resumiendo entonces, si vamos al organigrama que enfrentaría este problema, lo que tenemos entonces es que el presidente de la República dejaría la responsabilidad de los recursos hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Hoy día, a diferencia de esto, está distribuido en 43 instituciones distintas. La manera en que el Ministerio llevaría a la práctica eso es a través de una subsecretaría dedicada solamente a eso, que tendría la Dirección General de Aguas, que tendría la Dirección General de Obras Hidráulicas, que a su vez tendría la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Servicios Sanitarios, y una nueva división, que es la División de Información Hídrica, que hoy día no existe, y colaboraría con el ministro también en la coordinación del Instituto Nacional de Hidráulica y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Además, esta Dirección General de Aguas tendría la colaboración de lo que ya mencioné, este panel de expertos,
que en determinadas decisiones complejas que tiene que tomar la Dirección General de Agua puede entregar recomendaciones públicas. Este subsecretario y este ministro, este ministerio, la forma, esto es cómo se organizan en lo interno, en lo externo se organizan a través de este nuevo Comité de Ministros de Recursos Hídricos, con la integración que ya mencioné, y este Comité de Recursos Hídricos. En la comisión es presidida por el ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, su secretario ejecutivo es el subsecretario, o sea que ellos lideran esa tarea, y el comité técnico lo preside el subsecretario, y sus tareas son las que ya comenté, y existe esta participación, llamémosle ciudadana, de los sectores interesados, conocedores de este tema, que este Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que particularmente influye sobre la política nacional, haciendo sus sugerencias, pero también puede hacer sugerencias respecto de cómo están avanzando las cosas, nuevas sugerencias de modificaciones que se puedan hacer, ya sea a la organización o ya sea a la política. Solo para terminar, decir que esto también, desde el punto de vista del MOP, es un avance. El MOP es un caso bien particular de organización. Este es un ministerio muy grande, de los más grandes que tiene el país, con uno de los mayores presupuestos y una de las mayores, digamos, dotación de personal. Y sin embargo, la forma de administración que tiene hoy día el Ministerio de Obras Públicas es que hay un ministro y un subsecretario. Es decir, no hay división de funciones, hay uno, y de este ministro y de este subsecretario dependen 9 direcciones. Entonces, esa distribución de las tareas hace difícil, digamos, tener una distribución, digamos, del trabajo que sea lo que uno esperaría, ¿no? Para dar una idea, el Ministerio de Desarrollo Social, donde estuve antes, tiene un décimo del presupuesto de este ministerio, un décimo del personal también, y tienes 3 subsecretarías. Este ministerio es 10 veces más grande, tiene un subsecretario. La Cancillería es un décimo del tamaño del Ministerio de Obras Públicas, en presupuesto, en personal, en todo, tiene 2 subsecretarías, tenía originalmente una, se creó una segunda para todos los temas comerciales, que hoy día es la que ve los tratados de libre comercio, las vacunas y en fin, y que ha dado muy buen resultado, y tiene 2. Este ministerio tiene solamente una subsecretaría, por lo tanto, si uno mira cómo quedaría el organigrama según el proyecto de ley, una cosa mucho más lógica. Si vamos a la próxima lámina, ahí está, cómo quedaría. Porque divide el trabajo, todo lo que tiene que ver con obras públicas, tanto concesiones como obra pública financiado con recursos del Estado, que en la Subsecretaría de Obras Públicas. Decir también que los servicios generales, o sea, esto está hecho, no se pretende con esto duplicar los gastos, ni todo lo que es la parte administrativa queda en la Subsecretaría de Obras Públicas, la Dirección de Contabilidad y Finanzas, todo lo que está ahí en verde, la Fiscalía, DIRPLAN, todo eso queda, digamos, y prestándole servicios a esta nueva subsecretaría. Y por su parte, la Subsecretaría de Recursos Hídricos tiene 2 direcciones generales fundamentales. Uno, la Dirección General de Agua, que dado todos los cambios legales que se han estado haciendo, cada vez tiene una mayor importancia. Y la Dirección General de Obras Hidráulicas, que también hay tomando cada vez más importancia, porque cada vez el presupuesto, el número de obras, el nivel de actividad, la cantidad de personas que trabajan en el tema de obras hidráulicas, ya sea de infraestructura o de servicios sanitarios rurales, es mayor. Por esa razón, entonces, se crea esta Dirección General de Obras Hidráulicas para que no todo tenga que pasar, ¿no es cierto?, a través de la Dirección General de Obras Públicas, lo cual hace todo lento y difícil y engorroso. Y bajo ella, entonces, están estas 2 direcciones, la infraestructura hidráulica y la de servicios sanitarios rurales. Hago hincapié que la de servicios sanitarios rurales
con todas las cosas que tiene que hacer, este es un cambio que yo creo que es esencial, ¿no? Hoy día tenemos una gran cantidad de personas que han perdido su fuente de agua, una gran cantidad de localidades que están esperando hace mucho tiempo por tener un sistema. La nueva ley de servicios sanitarios además le encarga al MOP y a esta dirección todo lo que es el sistema de aguas servidas, que hoy día prácticamente no existe, y lo que existe está en pésimas condiciones. En el MOP no hay ningún especialista en ese tema, no hay nada, nunca se ha hecho nada en esa materia, y por lo tanto hay que crearlo todo desde cero. O sea, esa es una dirección que está creciendo enormemente porque la ley de servicios sanitarios rurales así lo crea, así lo establece. Así que me parece que se justifica plenamente los cambios en esta materia. Y la Dirección de Infraestructura Hidráulica, bueno, es evidente que uno de los elementos, está en lo que mencioné, el diagnóstico de la Mesa Nacional del Agua, pero es de perogrullo, ¿no? Uno de los elementos fundamentales para poder luchar contra este cambio climático es dotar a cada una de las cuencas, a cada una de las regiones, de la infraestructura hídrica que requiere para la nueva realidad. En algunos lugares serán embalses, en otras partes serán plantas desaladoras, en otra parte será reutilización de agua servida, lo que sea, pero en todas ellas el nivel y la cantidad de obras de infraestructura hidráulica que hay que realizar son enormes. La última lámina es simplemente para mostrar cómo está estructurado el proyecto. El proyecto en su artículo primero crea esta Subsecretaría de Recursos Hídricos, crea la Dirección General de Obras Hidráulicas, cambia las dependencias de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, la Dirección de Planeamiento, la Fiscalía, en fin, para que quede como acabo de mencionar. Los artículos 2, 3, 4 y 5 crean el Consejo Nacional, cómo se integre, cuáles son sus funciones. El artículo 6 y 7 crea la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, cómo se integre y cuáles son sus funciones. El artículo 8 crea el Comité Técnico de Recursos Hídricos, cuál es su integración y funciones. Lo mismo respecto del panel de expertos de recursos hídricos, está el artículo 9, y hay algunos artículos transitorios que simplemente es cómo se traspasa de la situación actual a la situación nueva en materia de personal, que para mencionarlo, digamos, no hay ningún cambio en esa materia, no afecta a ninguna persona. Las materias presupuestarias, los cambios, ¿no es cierto?, que hay que hacer en esa materia, y cómo hay que hacer la aplicación de las normas y los nuevos reglamentos que son requeridos para poderlo llevar a cabo. Eso es, Presidenta, una explicación general, digamos, de lo que es el proyecto. El proyecto ya se vio en la Comisión de Obras Públicas, fue aprobado por unanimidad, tuvo una amplia participación de gente externa que hicieron planteamientos, en general bastante positivos respecto del proyecto. Y solo para terminar, agregar la necesidad de esto, de que nos movamos tan rápido como sea posible. Va a venir un nuevo gobierno, van a cambiar muchas cosas, pero el problema del agua va a seguir independiente de los cambios políticos, va a seguir independiente de la nueva constitución, independiente de cualquier cambio. Cualquier autoridad va a tener que enfrentar este problema. Y hoy día el Estado de Chile le hacen falta mejores elementos, mejores herramientas para poder enfrentar un problema de esta magnitud en una forma coordinada, enérgica, y con todas las atribuciones que son necesarias. A eso es lo que apunta esto, y muchas gracias por la colaboración en este tema. Muchas gracias, señor ministro, por su muy rigurosa presentación que nos deja muy claro hacia dónde apunta esta nueva institucionalidad. Yo solamente una consulta, porque en la mesa del agua se señaló en el punto 8 la creación de esta institucionalidad de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Pero entiendo que en el punto 9, la línea de trabajo número 9, se promete también lo que usted ha señalado, la creación de una institucionalidad a nivel del manejo integrado de cuencas. Entonces no sé si es una institucionalidad paralela o se integra con también esta
este mandato, ¿cierto?, que es urgente también establecer un manejo integrado de las cuencas a lo largo de todo el país, si es parte de esta nueva institucionalidad de la subsecretaría o va a ir en forma paralela en otra instancia. Respecto de eso, Presidenta, que es una pregunta muy importante. El tema del trabajo integrado de Cuenca está en todo, está en, como usted lo conoce mejor que nadie, en todo el trabajo que se hizo en el Código de Agua, está en los principios, digamos, de este proyecto. Es una cosa básica en el manejo del agua que se debe, digamos, trabajar cuenca por cuenca, porque no hay manera, digamos, de conectar o de llevar el agua fácilmente de una cuenca a otra, y cada una de las cuencas tiene una realidad distinta, y hay que tener presente que Chile tiene 101 cuencas. No sé si hay otro país en el mundo que tenga 101 cuencas. Para traducirlo en fácil, 101 cuencas significa que tenemos 101 problemas diferentes, tenemos que buscar 101 diferentes soluciones. Pero en lo que refiere a la institucionalidad, tal como usted señala, es muy importante que haya una institucionalidad que, por supuesto, se requiere esta institucionalidad nacional, no se contraponen en nada, se requiere esta institucionalidad nacional, que es la que hemos estado, o yo estaba describiendo en este proyecto. Pero adicionalmente a eso se requiere, digamos, una participación institucional a nivel de la región, a nivel de la cuenca, donde participen no solamente los que riegan, sino que también las autoridades locales, otras personas de la comunidad que se interesan, pero no necesariamente son regantes, pero sí les interesan sus ríos, sus lagos, qué es lo que se va a hacer. Entonces, esa institucionalidad por cuenca, lo que hace este proyecto, como usted bien mencionaba, está en el análisis de la Mesa Nacional del Agua, por lo tanto hay que tener una institucionalidad a nivel de cuenca. Este proyecto no se refiere a ese tema, pero sí lo que hace es que la primera tarea que el mismo proyecto le otorga a la subsecretaría es la presentación de un proyecto, ¿no es cierto?, de cómo debe ser esa institucionalidad por cuenca. La institucionalidad por cuenca, la dificultad que tenemos es que no tenemos ninguna experiencia de eso. Tenemos organizaciones de regantes, tenemos juntas de vigilancia, tenemos juntas de canalistas, tenemos, en fin, comunidades de agua, tenemos organizaciones de usuarios de agua subterránea, pero no tenemos, que son una cosa, digamos, que gestiona, cuida el recurso porque sirve a una determinada comunidad. Pero esta otra, digamos, institucionalidad por cuenca, con la integración de otros grupos, cómo hacerlo, quiénes deben estar, cuáles son sus atribuciones, cómo se relacionan con la institucionalidad nacional, creemos que requiere, digamos, un estudio mucho más profundo, porque no hay nada en esta materia que esté avanzado en nada de lo que se haya hecho para atrás, cero experiencia, digamos, práctica en el país. Entonces, creemos que es fundamental, pero el proyecto, como digo, lo que hace es decir, no nos vamos a meter en eso, pero sí es totalmente fundamental. Por lo tanto, primer objetivo de la subsecretaría, y se le da un plazo, incluso creo que son, si no me equivoco, 6 meses o algo así, para la presentación, digamos, de un proyecto respecto a este tema. Me queda muy claro. Muchas gracias, señor ministro. Estamos llegando al término de la orden del día porque tuvimos un retraso por tema de quórum. Y yo quisiera darle la palabra, si los colegas me aceptan, unos 5 minutos, 10 minutos de prorrogar, para que Pamela Pu pueda hacer su exposición, y con eso concluimos. ¿Habría de acuerdo? Sí. Ya. Está bien, está bien. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra Pamela, muy bienvenida. Muchas gracias. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí. Sí. Bueno, yo vengo en representación de Fundación Ecosur. Nosotros somos una fundación que estamos creándonos recién. La idea nuestra es trabajar los procesos de transición y transformación socioecológica para reducir, ¿cierto?, el impacto de la crisis climática y ecológica. Como introducción, yo creo que es importante un poco lo que habló el ministro, pero también mostrar la otra cara de lo que es la crisis climática y ecológica. Estamos hoy inmersos, ¿cierto?, dentro de una crisis sanitaria que es derivada de esa crisis
climática y ecológica, dado el impacto que tiene el ser humano en la naturaleza. Por otro lado, tenemos una crisis democrática que en el caso de Chile, ¿cierto?, la estamos abordando, se canalizó, ¿cierto?, gran parte de esa crisis democrática en la convención constituyente que hoy en día está funcionando, ¿cierto? Y por lo tanto, en el fondo los chilenos y chilenas decidimos darnos un nuevo pacto social. Por lo tanto, en ese nuevo pacto social se va a decidir mucha o gran parte de la institucionalidad que el país desea, ¿cierto?, para administrar también gran parte de los bienes de la naturaleza. Y por otro lado tenemos el tema de la crisis climática y ecológica, que este es un paraguas que la verdad nos coloca ciertos desafíos gigantescos que superan, ¿cierto?, a cualquier tipo de gobierno o ideología finalmente, porque las medidas que hay que tomar son urgentes, son medidas que incluso el IPCC está llamando a drásticamente disminuir las emisiones, ¿cierto? Y también las intervenciones antropogénicas en los medios de la naturaleza, porque la extinción de especies es una cuestión que ya salió un informe hace pocos días, va a una tasa tremendamente acelerada, lo que va a tener un impacto en nuestros medios de vida. Algunas conclusiones, para ir rápido, ¿cierto? Lo más importante, ¿cierto?, es que el cambio climático no es una cuestión solamente natural, sino que el cambio climático y la crisis en la cual estamos viviendo es una crisis que es acelerada por las actividades que la humanidad ha realizado, ¿cierto? Y esto va a tener impacto en las olas de calor, lluvias torrenciales y sequías cada vez más frecuentes y severas. Vamos a tener, ¿cierto?, no hay vuelta atrás para algunos cambios en los sistemas, solo podemos ralentizarlos. Por lo tanto, este es un tema que no va a tener una solución, ¿cierto?, digamos, no es reversible. Esto solamente podemos limitar ciertos impactos. Y por lo tanto, si no reducimos, dice el IPCC, las emisiones inmediatamente y a gran escala, el objetivo de limitar el calentamiento global, ¿cierto?, a 1,5 grados será inalcanzable. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra cifra más segura son los 1,5 grados, por lo tanto los impactos que vamos a tener, que podemos asegurar un cambio climático, entre comillas, no tan peligroso, ¿cierto?, sería esta y esta meta, ¿cierto? Y tenemos solo 8 años para llegar a esa meta y probablemente no se cumpla, porque la verdad es que los países no están aportando a la reducción de emisiones. 1 millón de especies, ¿cierto?, en peligro de extinción. Este es un tema no menor porque las actividades que tenemos, ¿cierto?, económicas tienen impacto, ¿cierto?, sobre la naturaleza, y eso es lo que está acelerando la extinción de especies. El país, en el caso del contexto climático en Chile, ¿cierto?, cumple nuestro país 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de Naciones Unidas. Tenemos áreas costeras de baja altura, zonas áridas y áridas, zonas de desastre, somos propensos a desastres naturales, tenemos ecosistemas montañosos, etc. Por lo tanto, somos un país expuesto, muy expuesto al cambio climático. Tenemos como prácticamente un comportamiento de isla, donde en el fondo el mar va subiendo y se van viendo afectados por este cambio climático. Nosotros un poco estamos en la misma situación, el mar va a ir subiendo, la costa va a tener impactos, ya vemos que tenemos marejadas más fuertes, etc. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Nuestro sistema productivo. En el caso, ¿cierto?, y esto también es a nivel latinoamericano, tenemos alta dependencia en la extracción y producción de materias primas, no hay mirada estratégica sobre estos temas. El rol del Estado, ¿cierto?, en el caso nuestro, el rol subsidiario del Estado ha sido un eterno problema. La profundización del extractivismo en la región y en muchas partes, ¿cierto?, de las regiones, uno si puede mapear Chile, puede mapearlo por actividad productiva. O sea, uno puede mapear desde de la primera a la sexta región, ¿cierto?, como regiones mineras, regiones forestales, ¿cierto?, regiones que se dedican a la hidroelectricidad, termoelectricidad, las zonas de sacrificio. En el fondo tenemos un problema que además genera alta conflictividad ambiental. Tenemos más de 100 conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados con agua. Y el agua, por ejemplo, en las zonas mineras, bueno, la minería se dice que ocupa el 4% del agua, pero finalmente si uno se va a regiones mineras es el 50% del agua. Y cuando dicen que van a desalinizar agua, ¿cierto?, no ocupan ni una gota menos de agua dulce. En ese sentido, siguen aumentando, ¿cierto?, su frontera de extracción de agua. Por lo tanto,
Aquí seguimos con este nivel de desarrollo que es exponencial, supuestamente, cuando en el fondo los bienes de la naturaleza tienen limitaciones para poder en el fondo seguir. En el fondo tenemos límites, la tierra tiene límites y hoy en día nos estamos gastando nuestros bienes de la naturaleza en el mes de mayo en el caso de Chile. Este es un problema de desarrollo y de escala, que es una cuestión que tenemos que abordar como sociedad y creo que la Convención Constitucional lo está abordando. Y ese es, como creo que uno de los focos principales que hoy en día nos estamos dando como país. Ahora, con respecto al proyecto de ley, yo no voy a, ya el ministro explicó largamente, ¿cierto? El contexto en el que se da, ¿cierto? Esto nace de esta mesa. La mesa, el tema de las mesas, sobre todo en los gobiernos, todos han optado por mesas, las que han hecho diagnósticos que ya están más que probados. Y lamentablemente este proyecto de ley llegó tarde. Yo creo que este proyecto de ley debiera haber sido 8 años atrás, quizás, pero ya no fue. Y por lo tanto, creo que ya no, o sea, en este sentido yo creo que hay otras actividades, hay proyectos de ley que debieran tener celeridad y este no es el proyecto que debiera tener la celeridad. ¿Por qué razón? Porque en el caso, por ejemplo, del panel de expertos, creo que en este proyecto de ley además se atomiza nuevamente la institucionalidad. No se está recogiendo la recomendación del Banco Mundial que tanto se cita, no se está haciendo esta como buscar de que el agua, cierto, se maneje en una sola entidad. No se está haciendo eso. Lo que se está haciendo es tecnocratizar la decisión, ¿cierto? Basándola en información, que a mí me parece eso perfecto, pero la DGA y la DOH hacen esa labor. Entonces creo que en ese sentido el proyecto no está bien conducido. La subsecretaría del agua quizás sí era necesaria, pero las distintas entidades que va en el fondo colgando dentro del proyecto, la verdad es que yo creo que atomiza y además pierde la DGA la conexión con el ministro. Inmediatamente la DGA tiene conexión con el ministro. Ahora tiene que pasar por una subsecretaría y ya no llega al ministro directamente. Por ejemplo, en el fondo eso también burocratiza las decisiones. El panel de expertos no sabemos dónde queda. ¿Tiene superposición con la DGA? ¿Es una entidad que queda bajo la DGA? ¿Dónde queda el panel de expertos? Entonces, la verdad es que yo veo que el proyecto en sí no aborda de buena forma las problemáticas del agua, sino que la tecnocratiza aún más, en la cual no, y los planes de cuenca cada 10 años es una cuestión que con la lógica que tiene el Código de Agua, ¿cierto? La verdad es que cada 10 años es muy largo, mucho tiempo, cuando el cambio climático lo estamos teniendo, las NDC se actualizan cada 5 años. Los planes de cuenca por lo menos debieran conversar con las NDC que se están realizando, que se presentan cada 5 años. Algunas recomendaciones que yo creo que el proyecto, la verdad, como llegó tarde, yo creo que lo que hay que hacer en el fondo con respecto a para abordar esta situación hoy en día no es crear más institucionalidad a esta altura, porque ya el proyecto no se está, o sea, estamos 2022, se acaba el gobierno y viene otro, y en paralelo está la Convención Constitucional. Entonces mi recomendación es que se espere qué es lo que va a salir de la Convención, porque va a haber que legislar sobre ello. Y este proyecto, como recién ingresó y no se ha trabajado profundamente, la verdad es que por economía legislativa en el fondo y por los recursos que se utilizan dentro del Congreso, creo que mi recomendación es que no se impulse. Creo que hay que fortalecer y dar más facultades a la Dirección de Aguas y la Dirección de Obras Públicas. Ahí hay mucho conocimiento, pero faltan funcionarios. Crear nuevas instituciones que dispersen más la toma de decisiones que recaen en el Ministerio como política de Estado, creo que no debiera ser, no es la llave finalmente. Actores, por otro lado, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en el cual hay actores como gremios empresariales, sean los que propongan la política hídrica nacional del presidente de la República. La verdad es que no creo que debieran estar en esta política hídrica. En el fondo, los mismos que ocupan el agua están proponiendo finalmente cuál debiera ser esta política. Y además el tema del comité de ministros, el Estado tiene la posibilidad de coordinarse. No hay que hacer otro comité de ministros. Hoy en día, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad es algo que es ampliamente criticado por el mundo socioambiental y por abogados de derecho ambiental, porque es un tema que finalmente
es colocar, ¿cierto?, en la decisión ministerial, ¿cierto?, como este consejo por sobre la comunicación del ministro directa con el presidente. Por lo tanto, es una cuestión que no debiera en realidad darse porque los ministros se tienen que coordinar. Por lo tanto, no es necesario crear el comité de ministros. Con respecto, en cuanto al panel de expertos de agua, bueno, ya lo dije, con respecto a la DGA, ¿cierto? El proyecto es insuficiente para abordar la problemática del agua, no permite una mejor gestión, la burocratiza. En materia hídrica se requiere robustecer las instituciones existentes, ¿cierto? Por ende, se requiere establecer mayores capacidades de fiscalización para la DGA, incluyendo recursos para ello. No existe propuesta sobre ir avanzando la gestión integrada de cuentas, por ende no se mejora la institucionalidad de cuentas. Hay planes de cuentas, pero con los usuarios y la mayoría de los usuarios no son los que viven en la cuenca, sino que son los que tienen los derechos de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, también hay un sesgo. No se va a poder hacer una gestión integrada de cuencas con los que no tienen agua, por ejemplo, o con los que no tienen derechos de aprovechamiento. Por lo tanto, ahí también hay un problema. Por otro lado, dentro de las recomendaciones que nosotros realizamos, el proyecto de ley se presentó tarde. Esto no debiera avanzar debido a que la Convención Constitucional se encuentra definiendo los diversos elementos para el tratamiento del agua, desde su concepción hasta su institucionalidad, la que probablemente sea descentralizada tomando en cuenta la cuenca y los actores que existen en esta. Se sugiere implementar medidas de adaptación y soluciones basadas en la naturaleza. No se requiere de nueva institucionalidad para aquello. Esto tiene efecto inmediato en los ecosistemas. Si el agua continúa también dentro estando del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio debiera incorporar la lógica de abandonar ciertas obras grises que hoy en día son muy criticadas, por ejemplo, por los pequeños campesinos que se quedaron sin agua, por ejemplo, por el cultivo de paltas o de especies exóticas. El tema de los revestimientos de canales efectivamente hizo más, digamos, aprovechar el agua, pero el agua no se infiltra en las napas subterráneas. Entonces eso es un problema hoy en día porque no tenemos infiltración de agua. Por lo tanto, esa lógica de obras grises también hay que modificarla dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque en el fondo es una mirada antigua el tema de las obras grises. Patrocinar proyectos de ley, por ejemplo, para que las forestales ingresen al CEIA, eficiencia hídrica, esos son proyectos de ley que hoy en día están en el Congreso. Por lo tanto, si hubiese voluntad política para realmente legislar en materia hídrica, estos serían temas mucho más prioritarios que crear más institucionalidad. O sea, protección de turberas, eficiencia hídrica, forestales que ingresan al CEIA, por un botón de muestra, porque la verdad es que proyectos de ley hay extensos en estas materias. Soluciones basadas en la naturaleza, estos son temas que no nos cuestan un peso. Proteger humedales es una solución basada en la naturaleza. Proteger glaciares es un embalse de agua, ¿cierto?, gratuito que nos dio la naturaleza y que no necesitamos construir un embalse de agua si protegemos los glaciares. O sea, son esas las lógicas a las que debiéramos ir avanzando de forma descentralizada para poder ir dando soluciones, ¿cierto?, en materia hídrica de forma inmediata, mientras la Convención Constitucional, ¿cierto?, sigue trabajando en cómo se va a abordar la institucionalidad hídrica y el nuevo pacto social en materia de aguas que nos vamos a dar, y que el tema del agua específicamente en la Convención es un tema muy importante para los cuales, si uno revisa las iniciativas de norma que se están presentando, van en totalmente otra lógica que no tiene nada que ver con lo que se está hablando aquí hoy en día. Por último, se debiera tener un enfoque de adaptación al estrés hídrico y al cambio climático, priorizar el uso de agua dulce para comunidades y economías locales, cultura del cuidado, eficiencia, reutilización y reciclaje de agua. Aquí es muy injusto que se le pida a la población que tiene que ahorrar el agua cuando las empresas no están ahorrando agua, en el sentido de que cuánto dejan de ocupar, etcétera. O sea, a la gente no le hace sentido. Y aquí, en el fondo, quizás hay que mostrar si las empresas lo están haciendo, cuánto es lo que se les está recortando en este instante, para que la gente también vea que si las empresas están recortando de sus usos productivos agua, también uno puede cooperar con esa situación. No digo que no lo hagamos a nivel individual. Lo que estoy diciendo es que a la gente no le hace sentido, en el fondo, de que se le pida al ciudadano, en el fondo que ocupa, que el 6% del agua a nivel nacional, en relación a los usos de las distintas empresas y las agroexportadoras, en el fondo, que el agua además se exporta.
Por lo tanto, esos son problemas que tenemos que resolver como sociedad. Por otro lado, la moratoria a la minería en cabeceras de cuenca. Hoy en día la minería está en cabeceras de cuenca y eso significa que contaminan las aguas, ¿cierto? Destruyen glaciares y eso también es un problema. Restitución de caudales ecológicos. En la reforma al Código de Aguas se logró los caudales ecológicos, pero se perdió para todos los derechos. Y esa es una deuda finalmente, porque este no es un tema, y aquí hago hincapié, este no es un tema ideológico, este es un tema de crisis climática y ecológica. Lo que finalmente no se quiere hacer por ley, el clima, ¿cierto? La situación en la que nos encontramos te va a forzar finalmente a hacerlo. Porque la situación que hoy tenemos es que en el caso de Petorca, que me tocó revisar un libro sobre Petorca, los relatos de los campesinos, te dicen, aquí antes corría el río, nos bañábamos en los canales, hoy en día llegaron, ¿cierto?, a las paltas, empezó a desaparecer el agua, las aguas subterráneas, las vertientes, desapareció todo finalmente. Entonces esa es una realidad que hay que enfrentar. La crisis climática y ecológica y los usos productivos no van a poder ser de la intensidad en la cual se están llevando ahora. Restauración de pisos vegetales, la agricultura del secano, lo así el desierto, ¿cierto? Va a haber que ver que se puede hacer agroecología, es una cuestión importantísima también que se puede hacer, que eso también va a generar restauración de suelos. Por lo tanto, son esas las medidas a las cuales hay que ir. No es más institucionalidad, ¿cierto?, que encarece, ¿cierto? Y yo que soy muy pro Estado, estoy diciendo en el fondo, encarece finalmente porque tecnocratiza la decisión pública de lo que en el fondo hay que hacer y que sabemos que se tiene que hacer. Que en esto en el fondo, Presidenta, se inscribe dentro de la voluntad política que hay y que tienen que tener los actores, ¿cierto?, los distintos actores para poder ir hacia mejor política pública. Por último, una deuda, que esto sí que es una deuda y aquí en la ley de presupuesto se puede hacer mucho en el fondo, es la fiscalización. La laguna Culeo no desapareció por una cuestión natural, esto desapareció porque había desviación del agua y por lo tanto tenemos hoy en día una laguna que se secó completamente prácticamente y que la recuperación de esto va a ser muy complejo o quizás nunca lo vamos a recuperar. Por lo tanto, el tema de la fiscalización, no podemos estar teniendo 2 fiscalizadores por región, que la verdad que es paupérrimo, y esto no es solamente en el MOP, o sea, esto es prácticamente en todo el Estado. El tema de la fiscalización es una materia que lamentablemente nuestro Estado, yo no sé si esto es adrede o no, pero aquí tenemos una deuda que yo diría que incluso lo veo como falta de cumplimiento de deberes del Estado, porque tenemos en la SMA, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene que fiscalizar resoluciones de calificación ambiental, el cumplimiento de las empresas tiene 2 fiscalizadores por región. La DGA anda similar, y cuando dice que aumentan la dotación al doble es porque pusieron a un fiscalizador más o 2. Entonces, la verdad es que el tema de la fiscalización para la cantidad de proyectos productivos que tenemos es una cuestión esencial. Sin fiscalización vamos a seguir teniendo, ¿cierto?, el tema de la deforestación, vamos a seguir teniendo el tema de los cultivos en cerro, vamos a seguir teniendo, ¿cierto?, el no cumplimiento de la ley que actualmente tenemos. O sea, ni siquiera es tener más leyes, sino que es lo que tenemos actualmente. Si lo que actualmente tenemos se cumpliera, podríamos tener mejor situación en materia hídrica si se respetara finalmente y si tuviéramos, ¿cierto?, el ingreso de las plantaciones a estudio de impacto ambiental y la agricultura a estudio de impacto ambiental, también podríamos saber, ¿cierto?, cómo se ocupa el agua, cómo se secan las napas, podríamos tener muchísima más información. Ahí sí que está la información. No necesitamos más institucionalidad de expertos cuando el CEIA podría arrojar muchísima más información para los proyectos productivos. Muchas gracias, Presidenta, por su atención y a la Comisión y a los invitados. Muchísimas gracias, Pamela, por su intervención y la mirada que usted nos entrega sobre el proyecto que estamos tramitando en esta comisión. Estamos ya más pasados de lo que es la orden del día, así es que voy a cerrar la comisión y saludar una vez más a todas nuestras invitadas y nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber participado, por haberse cumplido el objeto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, ministro. Chao, Pamela.